Bien, tomando como referencia el texto del estudiante de noveno año de básica de matemáticas, empezaremos analizando lo que son las expresiones algebraicas. Antes de detallar esta situación, empezaremos viendo qué es un término algebraico. ¿En qué se diferencia un término algebraico con un término numérico? Un término numérico o un término aritmético simplemente no contiene una parte literal. Aquí, en este ejemplo, podemos ver un término algebraico. Está constituido de una parte numérica, que es conocido como coeficiente numérico, y una parte literal, ¿sí? Que es la característica principal de un término algebraico, que tiene una parte literal, en otras palabras, que tiene letras. Estas letras pueden también tener exponentes, ¿sí? Entonces, si esto es un término algebraico, a esto lo conocemos como monomios. Y ahora, ¿qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica, en cambio, es la unión de dos o más términos a través de los signos aritméticos. Esta puede ser la suma o la diferencia. En el ejemplo resaltado tenemos que tenemos cuatro términos algebraicos que están obviamente separados por los signos de la suma y de la diferencia. A esto lo conocemos como expresión algebraica, ¿sí? Que viene a ser un polinomio. ¿Cuándo tenemos un polinomio? Cuando tenemos dos o más términos algebraicos unidos a través de la suma o de la diferencia, ¿sí? En cambio, cuando tenemos una sola expresión, a esto lo conocemos como término algebraico. Bien, ahora también, existir expresiones algebraicas de dos términos. Aquí podemos decirlo también que es un polinomio, pero el nombre que lo toma por la cantidad de los términos que lo conforman se llama binomio, ¿sí? Entonces, ¿qué es un binomio? Un binomio es aquella suma o aquella diferencia que está constituido por dos términos, como en este caso. También puede haber o puede existir expresiones algebraicas con tres términos. A este, en cambio, lo podemos conocer como trinomios. Pero cuando tenemos de tres términos en adelante, ya su nombre viene a ser polinomios. Esto sin quitar la oportunidad, podríamos llamarlo así, de llamarlo también a estos polinomios, a los que tienen dos o tres términos. Pero como les había dicho, es mejor llamarlos de acuerdo a las características que acabo de detallar. Si tiene dos términos, binomio; si tiene tres términos, trinomio; y si tiene de cuatro términos en adelante, polinomios. Y cuando tenemos solamente un solo término algebraico, pues estaremos hablando de monomio, ¿sí? Eso con relación a las características para poder diferenciar entre un término algebraico y una expresión algebraica. Continuando con el refuerzo, a estas expresiones algebraicas hay como o podemos encontrar su valor numérico para cantidades específicas dadas, ¿sí? En este ejemplo aquí, por ejemplo, nos pide calcular el valor numérico de esta expresión algebraica para x igual a 1 y y igual a menos 2. ¿En qué consiste encontrar un valor numérico? Encontrar un valor numérico consiste en sustituir los valores que previamente me dan, como en este caso x igual a 1 y y igual a menos 2, sustituir dichos valores en la expresión algebraica, en la parte literal que corresponda. Es decir, en donde está x lo vamos a reemplazar con 1 y en donde está y lo vamos a reemplazar con menos 2. Y tenemos pues aquí 3 menos 3x cubo, pero en vez de x, en vez de esta variable ya me está asignando el valor de 1, pues entonces lo reemplazamos, ¿sí? Que multiplica y cuadrado, pero como podemos observar, y toma el valor de 2, es decir, lo vamos a sustituir por menos 2. Repito, y toma el valor de menos 2, aquí lo sustituimos por ese valor. En vez de y, lo podemos menos 2. Como es al cuadrado, más 5 que multiplica x, pero x vale 1, lo reemplazamos. Y a la quinta, pero
y vale menos 2 y lo elevamos a la quinta y menos 2. Eso es hallar el valor numérico, no es otra cosa que sustituir los valores previamente que me está planteando el ejercicio. Pues esto ya nada más nos queda resolver, obviamente siempre aplicando el orden jerárquico de las operaciones. Sería, pues en este caso, 1 al cubo tendríamos 1 y menos 2 al cuadrado quedaría 4, ¿no? 4 por 1 pues es 4. No se olviden, siempre que tengan ustedes una potencia cuya base es negativa y el exponente sea un número par, esto se convierte en positivo. Es decir, aquí menos 2 al cuadrado quedaría 4 positivo. Por 1 pues 4. Saben que 1 al cubo me da pues 1, ¿no? Entonces, de ahí este número 4, que multiplica a menos 3. Vamos acá, tenemos más 5. Y aquí, miren, un número negativo elevado a un exponente impar, en cambio, siempre quedará negativo. Es por ello que tenemos aquí menos 2 a la quinta, menos 32. Me queda negativo mismo, ¿no? 5 por 1, pues 5. ¿Sí? Y menos 2. Entonces, de allí ya lo hemos resuelto, las potencias que tenemos. Pues, y previamente aquí ya simplemente vamos a resolver esto de aquí. Menos 3 por 4, menos 12. Más por menos, menos 5 por 32, 160 y menos 2, que si nosotros sumamos todos estos números negativos, me da el resultado final de menos 74. Es decir, el valor numérico para esta expresión algebraica, cuyos valores previamente establecidos son para x igual a 1 y y igual a menos 2, ha sido o es menos 174. Siguiendo con el repaso del tema visto, expresiones algebraicas, primero tenemos, para reducir términos semejantes en un polinomio, tenemos que identificar cuál de ellos son semejantes. ¿A qué me refiero con semejantes? Nosotros podemos sumar esferos con esferos y cuadernos con cuadernos. Yo no puedo sumar en común esferos y cuadernos. ¿Sí? Lo mismo pasa aquí con los términos algebraicos. Para poderlos sumar, estos deben tener la misma parte literal. Cuando tengan la misma parte literal, estos son conocidos como términos semejantes. En el ejemplo planteado en el texto del estudiante, podemos observar el siguiente ejemplo, en donde me pide reducir los términos semejantes de este polinomio dado. Lo primero que debemos hacer es identificar los términos semejantes. Este polinomio, por ejemplo, está constituido de 6 términos algebraicos, ¿sí? Repito, está constituido de 6 términos algebraicos. Debemos ver entre cuáles de ellos yo puedo sumar. Es decir, vamos a sumar esferos con esferos por un lado, cuadernos con cuadernos por otro lado, y puede ser lápices con lápices por otro lado. Veamos aquí. Observamos la parte literal a cuadrado b. De todos los demás términos que conforman el polinomio, debo observar quiénes tienen la misma parte literal. Es decir, acá este no, porque es ab cuadrado, es otra parte literal. Acá tampoco, pero acá sí, miren. Este término, 4a cuadrado b, con este que es menos 8a cuadrado b, son términos semejantes. ¿Por qué razón? Porque tienen la misma parte literal. Es decir, aquí están subrayados de color tomate. ¿Cuáles son otros términos semejantes dentro de este polinomio? Tenemos aquí el 7ab cuadrado con el más 2ab cuadrado. Los dos tienen la misma parte literal. Entonces, yo voy a poder sumar entre los dos. Y por último, los que están subrayados de morado son los que no tienen parte literal, es decir, solamente son coeficientes numéricos, términos independientes, es decir, voy a poder sumar entre ellos. ¿Qué hago o qué me corresponde para reducir? Sumar los que son semejantes. Más 4 con este menos 8 me quedaría menos 4 y conservo la misma parte literal, a cuadrado b. Ahora, este 7ab cuadrado
con el 2ab cuadrado, los dos son positivos, es decir, más 7 más 2, sumo y me queda más 9 y conservo la misma parte literal. Y finalmente los términos independientes, o sea, los que no tienen ninguna parte literal, el menos 4 con el más 5 me quedaría más 1. Y pues allí tenemos reducido estos términos semejantes. Es decir, tanto para sumar o restar es importantísimo que se cumplan, que los términos que voy a sumar o los términos que voy a restar sean semejantes. Caso contrario, no se puede realizar estas operaciones. Continuando con el refuerzo, miren, aquí me pide en este ejemplo encontrar la expresión algebraica para cada enunciado. Recuerden que nosotros podemos relacionar un enunciado a una expresión algebraica. En el literal A hace referencia al triple de un número. Cuando nosotros no conocemos dicho número, lo relacionamos con cualquier letra del abecedario. Por lo regular, las letras más utilizadas son X, Y y Z. La más utilizada de entre esas tres, X. Me voy a hacer referencia al primer caso. Dice el triple de un número. Al estar llamando o al estar diciendo el triple, hace referencia al número 3. De un número. ¿Conozco ese número? Pues no. Como no lo conozco ese número, lo escribo como variable X. Y aquí estoy haciendo referencia a esto, al triple de un número. En el otro, me dice el doble de un número más 5. El doble de un número hace referencia a 2. El doble de un número, ¿sí? ¿Conozco ese número? No. Pues si no lo conozco, lo generalizo con la letra X. Más 5 que tenemos allí. Estoy pasando el enunciado a una expresión algebraica. La razón. Al hablar de razón, estamos hablando de una división, ¿sí? O de una fracción. Dice, la razón entre el cuadrado de un número, ¿conozco ese número? No. Entonces, ponemos el cuadrado de un número. Ahí estoy representando el cuadrado de un número. Y el doble de otro. Entonces, el doble hace referencia al número 2. De otro número. Ya no dice del mismo número. Si está hablando de otro número, no puede ser X, sino que lo voy a poner Y. Y aquí miren, estoy haciendo referencia a esto de aquí. Eso es pasar un enunciado, escribir en forma de expresiones algebraicas.